En una situación de emergencia puede cambiar todo en pocos segundos. Es una agresión, un choque que activa unos mecanismos de supervivencia de nuestro cerebro que hacen reaccionar al cuerpo antes incluso de que seas consciente de lo que está pasando. Puedes quedarte bloqueado, puedes perder el control, pensar que la situación no es tan peligrosa. Al final es que el cerebro está intentando adaptarse a algo que es completamente desconocido y urgente. Así es como entramos en modo supervivencia. Primero, el cuerpo libera la tensión generada y de forma casi simultánea tienen lugar las primeras respuestas instintivas a la situación, como irte al suelo, cubrirte o cubrir a tu hijo, coger al perro o salir corriendo. Muchas veces o bien subestimamos el peligro al principio o bien desarrollamos un temor exagerado hacia este. La incertidumbre y el miedo se intensifican con lo que se conoce como ilusión de centralidad, que es la impresión de estar en el centro de lo que está pasando cuando a lo mejor no es un hecho aislado. No eres consciente de la magnitud del suceso, crees involuntariamente que es algo que está pasando justo donde estás y te sientes abandonado e incluso te da la impresión de que no hay salida. Por eso es tan importante recuperar el control lo antes posible. En un periodo muy corto de tiempo, los individuos que se encuentran en el lugar tienen que valorar la situación y tomar decisiones rápidas orientadas a la supervivencia. No es nada fácil para el común de las personas. La mayoría en esos primeros segundos está desorientada, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Aproximadamente 3 de cada 4 personas se quedan aturdidas, muestran desorden, no pueden pensar con claridad. Entre el 10 y el 20% se paralizan, gritan, muestran ansiedad y pánico. Solo una pequeña parte consigue mantener la calma y actuar con cabeza. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque nadie está preparado. No estamos acostumbrados a enfrentarnos a un peligro inminente y la mayoría tampoco ha recibido ningún tipo de formación para enfrentarse a algo así. De esta forma se distinguen 3 niveles de procesamiento de la conducta ante una situación de emergencia. La mayoría de las personas están en el primero, el nivel de las personas que no saben qué hacer, ya que o no tienen entrenamiento o tienen una mala capacidad de reacción. Las personas que se encuentran en el segundo nivel son capaces de adaptarse mejor. Se puede decir que emiten una serie de conductas que les permite salvar la situación. Y luego el tercer nivel se da en personas entrenadas, como rescatistas o personal de emergencia, que son capaces de responder de forma automática. Lo ideal es que las personas que no se dediquen profesionalmente a prestar estos servicios se encuentren en el segundo nivel, porque es ahí donde realmente pueden marcar la diferencia. Lo más importante, aunque parezca obvio, es mantener la calma. No significa estar completamente tranquilos, sino evitar que el pánico nos domine. Puede ser un suceso inesperado y las reacciones que puedes ver en otras personas pueden llevarte a perder el sentido común, pero tienes que recordar que esas reacciones son completamente normales. Ya sabemos que la gente actúa así. Así que después del susto hay que intentar controlar la respiración. Ubícate y evalúa el contexto justo antes de actuar. Y no tomar decisiones ilógicas o sin darle un razonamiento.
Quizá no disponemos de mucho tiempo, pero siempre es mejor perder un segundo pensando qué hacer que seguir a un grupo de personas que corre sin saber a dónde. Es posible que surja la posibilidad de interaccionar con otras personas que se encuentran en el mismo lugar. En estos casos, una buena comunicación es esencial, y no solo hablamos de lo que dices, sino de cómo lo dices. En el proceso comunicativo hay una pérdida de información entre el inicio y el final. No solo en una situación extrema, sino siempre. De forma que desde lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se escucha y lo que se entiende, hay un desfase o una pérdida que depende de todas las circunstancias alrededor. Así que cuanto más delicada sea, más cuidado hay que llevar, y más importante es la forma en la que te comunicas. En la comunicación verbal tienen que predominar las indicaciones directas, claras y precisas. Por otro lado, es cierto que las personas que se ven calmadas y seguras pueden influir positivamente en los demás. Mostrar calma mediante el lenguaje corporal puede ser tan importante como hablar con claridad. Además, cuando hay mucha gente o no hay buena visibilidad, puede que las palabras no basten. Ahí es donde entran las señales visuales, que pueden ayudar a guiar a las personas o a comunicarnos sin necesidad de hablar. De todas formas, hay que recurrir a diferentes estrategias en función de la situación de emergencia, porque no es lo mismo un ataque terrorista que un terremoto o que un accidente de tráfico, pero sí que existen coincidencias comunes a todas ellas. En algunos casos puede ser muy útil haber preparado un plan de emergencia familiar, donde cada miembro del hogar tenga claro qué hacer en caso de desastre. Los expertos recomiendan que este plan incluya puntos de encuentro, roles asignados y un kit de emergencia con elementos básicos. En cualquier caso, priorizar la información es clave. Las personas necesitan saber rápidamente qué hacer y qué recursos están disponibles. Así que después de mantener la calma hay que actuar, enfocándonos en las necesidades más inmediatas, como encontrar las vías de salida, llegar a una zona de seguridad, establecer puntos de primeros auxilios o de asistencia médica y, por último, contactar con los servicios de emergencia. Es muy normal que en los días o semanas incluso posteriores a esa situación pues veamos a personas que tienen niveles altos de ansiedad, tienen una angustia permanente, una cierta hipervigilancia en el entorno y con las personas con las que están, problemas a la hora de dormir, de comer, a la hora de concentrarse en actividades en las que normalmente no tenían ningún problema, y también podemos ver hasta cierto punto pues, cambios de humor muy bruscos, pasar de estar bien a estar muy enfadado o de repente a estar muy feliz a estar muy triste. O también podemos ver gente que se quede un poco como con una sensación de que no está realmente en la realidad que está viviendo, sino que es como si su cabeza se hubiera quedado en el momento en el que se vivió ese momento extremo y entonces no son capaces como de diferenciar un poco entre lo que ha pasado y lo que está pasando ahora mismo. Hay 4 fases que son las que se suelen pasar después de una catástrofe. La primera fase es la del shock. De ahí pasamos a la fase de minimización o negación, donde la persona intenta un poco seguir con la normalidad con la que tenía antes, haciendo ver que eso no ha pasado o que lo que ha pasado no ha sido tan grave como esa persona se pensaba.
Si pasamos esta fase, llegaremos a la fase del dolor emocional, que es cuando todo lo que esa persona haya vivido emerge hacia afuera, y ahí sí que es cierto que esta fase es la más importante, porque si aquí como psicólogos la acompañamos adecuadamente, la persona pasará a la última fase, que es la de aceptación e integración, y podrá volver un poco pues, a actuar de forma normal. Estas 4 fases no tienen por qué seguirse de forma lineal. Hay gente que empezará por la fase de shock, pasará a la negación y se puede quedar ahí meses, y luego llegar al dolor emocional y luego pasar del dolor otra vez a la negación. Irás más lineal con esas 4 fases, o puede ser que vayas un poco hacia adelante y hacia atrás. El trastorno por estrés postraumático es básicamente una condición psicológica que una persona puede desarrollar cuando vive una situación extrema o una situación traumática, que al final lo que hace es superar sus recursos a la hora de afrontar situaciones. No es simplemente que te haya pasado algo traumático o algo duro. Hay que entender que la mente y el cuerpo de esa persona es como si se quedaran estancados en el momento en el que eso pasó. Es como si tu mente y tu cuerpo estuvieran constantemente reviviendo ese momento y no pudieran avanzar de esa situación. Flashbacks, de pesadillas, de ciertos pensamientos intrusivos en el día a día, de que eso pueda volver a repetirse. No tiene que ser una persona o un lugar o algo que vivieras en ese momento, sino un simple olor, un simple momento, a veces incluso de conversación con otra persona que te pueda recordar un mínimo a ese momento. La persona, el problema es que es como si volviera a ese mismo instante y revive, tanto a nivel mental como a nivel corporal, toda esa situación de estrés otra vez. Luego veríamos también muchísima activación fisiológica, es decir, vamos a ver a personas con mucha hipervigilancia, personas con mucha ansiedad. No son capaces hasta cierto punto de volver a relajarse como lo hacían antes. Es como si su cuerpo estuviera constantemente en un estado de en cualquier momento tengo que huir o en cualquier momento tengo que actuar. Se ven muchos sentimientos de culpa, de vergüenza, hay una falta de confianza de la persona hacia sí misma. La persona intenta evitar lugares, personas, olores, todo lo que le recuerde un poco a esa experiencia traumática. Entonces se suele dar luego una afectación en el día a día de la persona, que la persona ya no es capaz de hacer las cosas que hacía antes. Minimizar o normalizar lo que a la persona le haya pasado. Eso es uno de los grandes problemas que yo veo, y es los que más afectación luego suele tener en la vida de la persona. Sé fuerte, eso es una de las peores frases que yo veo. Además, no significa que seas menos fuerte, significa que tus estrategias de afrontar ciertas situaciones simplemente no han dado para que tú puedas procesar esa situación. Muchas veces lo mejor que podemos hacer es escuchar, en vez de intentar dar frases que calmen a esa persona, porque realmente después de una situación traumática ya puedes decir lo que quieras, que nunca vas a hacer que esa persona se sienta bien hasta que no haya procesado eso de una manera correcta. Cada persona procesa sus emociones de una manera muy distinta. Hay gente que necesita llorar mucho, hay gente que no lo necesita, hay gente que necesita un mes, hay otros que necesitan 2 semanas. Entonces, algo muy importante es saber escucharte a ti mismo. Cada persona es diferente y cada uno vamos a reaccionar de manera diferente.
También te digo que en impactos tan altos sí que muchas veces lo mejor que puedes hacer es acudir a un profesional lo antes posible, porque si tú empiezas a las semanas posteriores a tener ciertos síntomas de ansiedad, de angustia, de no poder dormir, el acudir a un profesional y que te traten esos síntomas en las etapas previas puede hacer que luego pues, no se desarrolle ese trastorno por estrés postraumático si es que tuviera que desarrollarse en la persona. Van a coger al final los síntomas que vean que tú necesitas tratar y te ayudarán a regularlos lo antes posible para que eso no se cronifique y luego, pues como te digo, acabes con un diagnóstico de un trastorno por estrés postraumático que sí, luego ya es más difícil el hacer un tratamiento para eso. Y también te digo una cosa, si tú en algún momento a ti la situación te sobrepasa, nunca es un mal momento para buscar ayuda. Es decir, si tú a la semana ya te notas mal y por lo que sea dices, hostia, yo no sé gestionar este momento, yo no sé cómo llevar, por mucho que esos síntomas quizás no sean súper graves, siempre es un momento para ir a un psicólogo o a un terapeuta que al final te ayudará pues a gestionarlos y te dará un poco las herramientas para que tú pues, luego puedas, como te digo, aceptar y integrar lo que sea que te haya pasado. Nuestra manera de entenderlo en el mundo de la psicología, al menos, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Antes nos centrábamos mucho en la parte física, la parte logística, la parte como un poco más visible, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el trauma no solo se queda en tu memoria, se queda en tu cuerpo, se queda en tu manera de relacionarte con las personas, en la manera de vivir las situaciones desde ese momento en adelante. Al final lo que suele pasar mucho en la persona es que esa sensación de seguridad que hasta cierto punto todos tenemos en nuestro cuerpo desaparece. Y al final lo más importante, ¿no?, es reconectar a esa persona otra vez con esa sensación de seguridad, de tranquilidad, de confianza en uno mismo. Y por lo tanto todo lo que son técnicas como el mindfulness, el MDR, lo que te digo, trabajo somático, sobre todo con el cuerpo, es lo que a día de hoy se está viendo que tiene mayores resultados y también ayuda a gestionar un poco este proceso mejor. Muchas veces un trauma no solo te va a causar unas ciertas condiciones psicológicas a corto plazo o a largo plazo, sino que el trauma también te puede hasta cierto punto reconfigurar como persona, ¿no? Nos puede hacer ver cosas que quizás antes no veíamos, nos puede hacer plantearnos nuevos estilos de vida o nuevas maneras de querer funcionar y por lo tanto creo que es muy importante que la gente se dé ese espacio para sentir y revivir eso si es necesario. Y sobre todo que no haya un juicio, ¿no?, de decir ¿por qué no soy capaz de volver a mi vida normal? Bueno, cada uno tiene su proceso, cada persona va a un ritmo distinto y por lo tanto cuanto más respetes ese tiempo y ese espacio, mayor será tu recuperación y mayor sentido le podrás encontrar a la situación traumática que hayas vivido.